Tenía la boca llena de tierra y la garganta más seca que nunca en mi vida. No podía hablar, no podía tragar, ni siquiera podía pensar con claridad. Solo escuchaba ese zumbido sordo en los oídos, y la respiración. La mía. Cortada, caliente, pegajosa. Me ardían los ojos por el sol, la cara me dolía como si me la hubieran frotado con papel de lija, y el aire me quemaba los pulmones cada vez que intentaba jalarlo. Estaba en medio del desierto de Arizona, solo, tirado como un perro, y nadie iba a venir por mí. Me llamo Ramiro Castañeda, tengo 42 años, y crucé la frontera con una mochila rota, unas tortillas duras y una promesa que no se cumplió. Salí de Sinaloa una noche, con la bendición de mi madre en el pecho y la deuda del coyote metida hasta el cuello. Me dijeron que el paso era seguro, que en 3 días estaría del otro lado. No te separes, sigue al grupo, no hables con nadie más. Lo seguí todo al pie de la letra, hasta que ya no pude seguir. Fue en el segundo día. El sol no perdona en el norte. El calor no se puede explicar. El sudor se seca antes de llegar a la piel. Y el suelo parece moverse, como si uno caminara sobre fuego lento. Íbamos 11. 2 mujeres, un adolescente, y los demás hombres. El coyote, un flaco con cara de niño pero alma de piedra, no hablaba mucho. Solo decía sigue, no te detengas. Yo empecé a quedar atrás. Me dolían los pies, me sangraban los talones. La mochila ya no pesaba, era mi cuerpo el que pesaba. A mediodía, me tropecé. Caí sobre las piedras. Me levanté. Di 5 pasos. Volví a caer. El coyote me miró una sola vez y dijo, si no puedes, quédate. Pensé que era una broma. Pero los demás siguieron caminando. Nadie volteó. Nadie dijo nada. Ahí me di cuenta, en el desierto, nadie se detiene por ti. Pasé horas arrastrándome. Tenía la lengua hinchada, los labios partidos, la piel hecha trizas. El agua se había acabado hacía rato. El sol bajaba, pero el calor no. Ya no tenía miedo. Solo resignación. Pensé en mi madre. En mis hijos. En lo tonto que fui al pensar que podía cruzar solo por fe. Y entonces, lo vi. No sé de dónde salió. Ni siquiera sé cómo no lo escuché. Era un perro. De esos grandes, de pelo corto, color arena. Llevaba un arnés. Su sombra me cubrió la cara por un momento. Me miró fijo. Yo apenas podía enfocar. Pensé que era alucinación. Pero no. Movió la cabeza, olfateó mis manos, dio una vuelta a mi alrededor, y se sentó. Así, sin más. Se sentó a mi lado, como si me conociera. Intenté hablarle. Nada salió. Solo un gruñido de garganta seca. Él solo respiraba. Me miraba. Pasó la noche conmigo. Me dormí. No por voluntad, sino por agotamiento. Cuando desperté, ya era de día. Y él seguía ahí. Parado. Mirando al norte. Y entonces hizo algo extraño, ladró una vez, caminó 3 pasos, se detuvo, y me miró. Como si dijera, ¿vienes o no? No sé cómo me levanté. Las piernas me temblaban. La cabeza me daba vueltas. Pero di un paso. Otro. Y lo seguí. No sabía a dónde iba. No sabía quién lo mandaba. Pero en ese momento, ese perro era mi única esperanza. Caminé tras él como si estuviera hipnotizado. No porque confiara, ni porque supiera lo que hacía, sino porque ya no tenía opciones. O lo seguía, o me moría ahí. Así de simple. Mis pies eran 2 bloques de carne herida, los talones sangraban y sentía las ampollas reventarse a cada paso. Pero el perro no se apuraba. Iba adelante, pero sin perderme de vista. Caminaba 20 metros, se detenía, me miraba, movía un poco la cabeza, y seguía. Como si supiera hasta dónde podía yo aguantar. Había algo raro en él. No era un perro callejero cualquiera. Se notaba bien alimentado, fuerte. No tenía collar, pero sí ese arnés militar con hebillas negras.
Y había algo en su forma de moverse, como si hubiera sido entrenado. No era agresivo, pero sí firme. Como si tuviera una misión. Pasaron horas así. Yo tropezaba, jadeaba, me caía y me volvía a levantar. El sol volvía a estar en su punto más alto. No sé cómo no me desmayé. Tal vez sí me desmayé en algún momento. Solo recuerdo que, al abrir los ojos, él seguía ahí. No me dejaba. No se iba. Me lamía la cara, ladraba una vez, y me obligaba a levantarme. Me empujaba a seguir. Cerca del anochecer, llegamos a una zona con piedras grandes. El perro se detuvo, olfateó algo en el suelo, y giró hacia la derecha. Yo lo seguí. No me preguntes cómo. En ese punto, ya no pensaba. Solo me movía. Cruzamos una pequeña colina, y del otro lado, vi algo que casi me hizo llorar. Una estructura de concreto abandonada. Tal vez una vieja caseta de vigilancia, un refugio, no sé. Pero tenía sombra. Paredes. Y dentro, una garrafa rota, con 2 dedos de agua estancada. Nunca había bebido algo tan asqueroso. Y nunca me supo tan a cielo. El perro entró conmigo, olfateó todo, y se acostó en la entrada. Como si montara guardia. Yo me eché sobre el suelo de tierra y cerré los ojos. No sabía si iba a despertarme. Pero lo hice. Y lo primero que vi fueron sus ojos. No se había movido. Pasamos ahí 2 noches. Él salía al amanecer, desaparecía por unas horas, y volvía. No sé de dónde, no sé cómo, pero volvía. Un día trajo un pequeño trozo de plástico con algo de comida adentro, una bolsita vieja, con croquetas secas, quizás tirada por algún grupo anterior. Otro día, apareció con un trapo, como si quisiera darme algo para cubrirme. No era un perro cualquiera. No podía ser. Y entonces lo entendí, era un perro de patrulla. De esos que usan los Border Patrol. Tal vez se perdió. Tal vez se escapó. O tal vez, decidió hacer algo distinto. Porque ese perro me estaba salvando la vida. En la tercera noche, escuché un zumbido. Aviones. Drones. Me asusté. Pensé que nos habían encontrado. Pero él se quedó tranquilo. Me miró. Como diciendo, ya es hora. Y se fue. Esta vez, no volvió. Pasaron horas. El aire se volvió más frío. Empecé a temblar. Tenía miedo. No por la migra, no por los coyotes. Miedo de volver a estar solo. Porque en ese infierno, ese perro había sido mi única compañía. Mi única certeza. Me quedé dormido de puro agotamiento. Y al amanecer, escuché voces. Oye. Tenemos a alguien aquí. Se mueve. Está vivo. Eran agentes. Americanos. Me apuntaron, me esposaron, me revisaron. No entendía nada. Solo veía los uniformes, los escudos, las linternas. Me subieron a una camioneta. Uno hablaba por radio. Tenemos un hombre, masculino, latino, probablemente deshidratado. Zona sureste de cabeza prieta. Cuando me sentaron en el asiento trasero, no podía ni hablar. Pero justo antes de que cerraran la puerta, lo vi. Estaba ahí. A unos metros. Sentado. Mirándome. El perro. Mi perro. Uno de los agentes se acercó y dijo. ¿Cómo llegó este aquí? Otro respondió. Es uno de los nuestros. Se había soltado hace 3 días. Patrulla 57. Unidad K9. Lo daban por perdido. Yo lo miré a los ojos. Él me miró. Y entonces entendí todo. Él sabía lo que hacía. No fue suerte. No fue casualidad. Fue decisión. Ese perro me salvó. Y cuando me llevaron al centro de detención, con frío, con hambre, con miedo, no lloré. Porque ya había vuelto a vivir. Me metieron en una sala blanca, con luz de hospital y olor a metal.
Me pidieron los cordones de los zapatos, el cinturón, hasta la cadena que me dio mi madre. Yo no protesté. Apenas podía mantenerme de pie. Firmé unos papeles que no entendí, asentí a preguntas que no escuché del todo, y luego me llevaron a una celda con otros 5 hombres. Todos latinos. Todos con la misma cara, la de los que sobrevivieron, pero no están seguros de si fue buena idea. Uno estaba temblando. Otro dormía en posición fetal. Un tercero tenía los labios partidos como yo. Nadie hablaba. Porque en ese lugar, lo único que se comparte es el silencio. Pasaron horas. Tal vez días. No nos decían nada. Solo que esperáramos. Había agua, pero poca. Comida, sí, una barra fría, sin sabor. A veces arroz. Todo en charolas grises. No nos trataban mal, pero tampoco bien. Éramos cosas en espera de decisión. Pero yo no pensaba en la deportación, ni en si me iban a dejar llamar, ni siquiera en mis papeles falsos que llevaban años en mi cartera. Solo pensaba en él. En el perro. ¿Dónde estaba? ¿Lo volvería a ver? ¿Se acordaría de mí? Parecerá tonto, lo sé. Pero cuando uno ha estado tan cerca de la muerte, cualquier cosa que te salva se convierte en parte de ti. No importa si tiene patas, uniforme, si habla o no. Ese animal había caminado conmigo en mi peor momento. Me había guiado como si yo le importara. Y ahora, sentía que le debía algo. Un día, por fin, me llamaron. Una oficial me llevó a una sala con 2 sillas, una mesa y una cámara. Me senté. Me ofrecieron agua. Esta vez acepté. ¿Ramiro Castañeda? Preguntó un agente de bigote fino, papeles en mano. Sí. Dice que fue rescatado cerca del sector Cabeza Prieta. ¿Cómo llegó ahí? No contesté de inmediato. Caminando. ¿Solo? Asentí. ¿Cómo sobrevivió tantos días sin agua ni guía? Lo miré. Me miró. Y por primera vez, lo dije. Un perro me salvó. El agente levantó una ceja. ¿Un perro? Sí. Uno de ustedes. Con arnés. Me encontró, me llevó a sombra, me dio tiempo. El hombre anotó algo. No se burló. No dudó. Solo escribió. ¿Sabe el número de unidad del animal? No. ¿Alguna marca? Era color arena. Grande. Silencioso. Inteligente. El agente asintió lentamente. Luego se levantó. Espere aquí. ¿Se fue? Estuve solo casi media hora. Y cuando volvió, no estaba solo. Junto a él, entró otro hombre. Alto. Blanco. Uniforme con insignia K9. Traía correa en la mano. Y al final de esa correa. Era él. El perro. Mi perro. No ladró. No corrió. No se abalanzó. Solo me miró. Directo. Firme. Como aquella vez en el desierto. Y yo, sin pensarlo, dije. Hola, amigo. Y entonces, por primera vez desde que entró, movió la cola. El agente K9 habló. Lo encontraron siguiendo la pista del grupo anterior. Se soltó de su guía. Desapareció 3 días. Cuando volvió, fue justo cuando se activó la alarma por una figura humana cerca del viejo puesto sur. Lo rastreamos y ahí estaba usted. Yo solo asentí. No podía creerlo. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El perro. Se llama Cooper. Volví a mirar al animal. Cooper. Claro. Nombre de gringo. Pero para mí, siempre será mi ángel. El agente continuó. No suele hacer eso. Es disciplinado. Sigue órdenes. No se separa. Pero esta vez, actuó por su cuenta. El capitán no sabía si premiarlo o suspenderlo. Yo tragué saliva. ¿Y qué hicieron? El agente sonrió.
Le dieron descanso. Y un hueso. Y permiso para venir a verte. Lo solté sin querer. Una lágrima. Solo una. Pero pesada. Cooper se acercó. Lento. Sin miedo. Sin órdenes. Y puso su hocico sobre mi pierna. Yo puse mi mano sobre su cabeza. Y por primera vez desde que crucé, sentí que ya no era un indocumentado. Era alguien. No sé cuánto tiempo pasó desde que Cooper puso la cabeza sobre mi pierna. Pudo haber sido un minuto o una hora, pero dentro de mí se sintió eterno. Era la primera vez que alguien, o algo, me tocaba sin juzgarme, sin preguntarme de dónde venía, sin exigirme papeles. Solo estaba ahí. Porque sí. Los agentes no dijeron nada. El de bigote seguía mirando, serio. El entrenador de Cooper, un tal oficial Miller, se cruzó de brazos y me observó sin decir palabra. No parecía molesto. Tampoco sonriente. Pero sus ojos tenían algo. Como si también él supiera que lo que había pasado entre ese perro y yo no era normal. ¿Puedo? Pregunté, levantando apenas la mano, ¿puedo acariciarlo? Miller asintió. Y entonces lo hice. Le pasé la mano por el lomo, despacio, como si estuviera tocando algo sagrado. Cooper cerró los ojos, se dejó hacer. Hasta se acercó más. Me apoyó el cuerpo entero como si quisiera recordarme que aún estaba ahí, que no me había imaginado nada. No suele hacer eso con extraños, dijo Miller, como aclarando para él mismo. Ni siquiera con otros agentes. No supe qué decir. Solo asentí, con un nudo en la garganta que no se deshacía. Pasaron unos minutos así. Luego Miller le hizo una señal con la mano, y Cooper retrocedió con obediencia. Se sentó a su lado, como todo buen soldado. Pero no dejó de mirarme. El agente de bigote retomó su papel. Vamos a registrar su caso de forma especial. El informe incluirá el hecho de que fue encontrado con ayuda de un perro oficial en una zona de alto riesgo. No es común, pero puede afectar el resultado. ¿Qué resultado? Procesamiento. ¿Deportación o no? El hecho de que usted haya sido abandonado y rescatado puede influir en la evaluación. No garantizo nada, pero hay antecedentes. ¿Y qué tengo que hacer? Esperar. Tal vez unas semanas. Mientras tanto, será trasladado a otro centro. Yo solo quería una cosa. ¿Puedo ver a Cooper otra vez? Miller me miró. Se agachó, acarició la cabeza del perro, y luego dijo. No es común. Pero veré qué se puede hacer. Me llevaron de nuevo a la celda. Pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Yo no lo notaba al principio, pero los demás sí. Un salvadoreño que estaba en el mismo cuarto me dijo. Tú, tienes cara de que viste algo grande. Y sí. Lo había visto. Pasaron 3 días. El cuarto, me llamaron. Castañeda. Vamos. Pensé que era el traslado. Pero me llevaron a una sala distinta. Más grande. Tenía una silla sola. Y enfrente. Cooper. Sin correa. Sin oficial. Solo él. Y una mujer rubia, de mediana edad, que me esperaba sentada. Soy Rebecca, psicóloga del centro, dijo. Este perro forma parte de un programa de terapia experimental con detenidos. Queremos saber cómo reaccionan ciertas personas en situaciones de trauma, y Cooper nos ha dado una señal clara contigo. No entendí nada. Solo miré al perro. Ella continuó. ¿Te molestaría si hablamos un poco? Solo tú, él y yo. Asentí. La charla fue larga. Me preguntó por mi familia, por Sinaloa, por mi trabajo allá, por lo que esperaba encontrar aquí. Le conté lo que pude, lo que quise. No lloré. No grité. Solo hablé. Y Cooper estuvo todo el tiempo a mi lado, tranquilo, como si supiera qué estaba pasando. Al final, ella dijo. ¿Sabes que él te eligió? ¿Cómo? Cuando los perros de patrulla se desvían del protocolo,
suele ser por miedo, por desorientación. Pero él, fue directo a ti. Como si supiera. Me quedé callado. Porque eso ya lo sabía yo. Pasaron más días. Me trasladaron a otro centro, esta vez más grande, con mejores camas, acceso a llamadas. Pude hablar con mi madre. No le conté todo. Solo le dije, estoy vivo. Gracias a un perro. Ella lloró tanto que tuve que colgar. Pero cada vez que pensaba en Cooper, algo me ardía dentro. Una especie de deber. Un día, me llamaron de nuevo. ¿Tienes visita? Pensé que era un error. Pero al llegar a la sala, ahí estaba. Miller. Con uniforme. Y Cooper. Pasamos por aquí. Pensamos que te gustaría verlo. No supe qué decir. Solo me arrodillé. Cooper me lamió la cara. Miller me observó con respeto. No suele hacerlo. Eres el primero. Y entonces lo pregunté. ¿Qué pasa con los perros como él, cuando ya no sirven? El rostro de Miller se endureció un poco. Algunos se jubilan. Van con familias. Otros, son donados. Y a veces, bueno, a veces los duermen si tienen lesiones o comportamientos fuera del protocolo. ¿Y él? Aún es joven. Pero ya no sigue órdenes igual. Desde que volvió contigo, es como si escuchara otra cosa. Me quedé en silencio. Y lo supe. Tenía que sacarlo de ahí. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero tenía que hacerlo. Porque él me había salvado a mí. Ahora, era mi turno. Desde el momento en que escuché esas palabras, ya no sigue órdenes igual, supe que el reloj empezaba a correr. Miller lo dijo sin emoción, pero yo lo entendí. Cooper no era una máquina. No era un GPS con patas. Era un ser vivo que había tomado una decisión, salvarme, y ahora, por eso, ya no servía. Así se mide allá afuera, si ya no respondes como antes, si no haces exactamente lo que esperan, te etiquetan. Comportamiento atípico, lo llaman. Inseguridad operativa. Palabras frías para decir, ya no eres útil para nosotros. Y yo no iba a dejar que a Cooper le pasara lo mismo que me pasó a mí en Sinaloa, cuando me echaron del taller por quedarme cojo una semana. Ni lo que me hicieron al dejarme tirado en el desierto. No esta vez. Lo primero que pregunté fue lo más obvio. ¿Puedo adoptarlo? Miller respiró hondo. No es tan fácil. ¿Pero se puede? Sí, pero el proceso es largo. Y no todos los perros se liberan para adopción. ¿Y quién decide? El Centro K9. Evaluación médica, psicológica, operativa. Y luego, hay una lista. ¿Lista? Sí. De posibles adoptantes. Agentes, familias de agentes, voluntarios. Lo entendí de inmediato. No tenía ninguna posibilidad. Pero no me rendí. Desde el centro donde estaba detenido, pedí papel y bolígrafo. Escribí una carta. En español. La tradujeron ahí mismo, con ayuda de un compañero salvadoreño. Decía así. Mi nombre es Ramiro Castañeda. Soy un migrante mexicano. Cruzando la frontera, estuve a punto de morir. No tenía agua, ni guía, ni fuerzas. Me abandonaron. Pero un perro me encontró. Cooper. No me atacó. No ladró. Se sentó a mi lado y me acompañó. Me salvó. Desde entonces, no dejo de pensar en él. Si existe una manera de adoptarlo, de darle un hogar, de devolverle aunque sea una parte de lo que él me dio, quiero intentarlo. No tengo recursos. Pero tengo amor. Y un compromiso que no se olvida. La firmé temblando. La entregué a la administración. Les rogué que la hicieran llegar a donde correspondiera. Pasaron semanas. Me entrevistaron otra vez. Me ofrecieron una salida voluntaria a México, sin castigo penal. Lo acepté. No porque quisiera irme, sino porque entendí que desde allá tendría más libertad para luchar por Cooper.
El día que me subieron al autobús de regreso, mis ojos no paraban de mirar los pasillos. Esperaba verlo una vez más. Solo una. No apareció. Volví a México con lo puesto. A Sinaloa. Donde todo empezó. Mi madre me abrazó con un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Mis hijos me miraban con una mezcla de tristeza y respeto. Sabían que no había traído dólares ni papeles. Pero sí algo más. Volví al taller. No me recibieron. Ya contratamos a otro. Me fui sin discutir. Pero me senté frente a un computador prestado, y busqué. Encontré la página del Centro K9. Mandé correos. Llamé. Nadie respondía. Hasta que un día, una semana después, recibí una respuesta. Un correo frío, corto. Señor Castañeda, hemos recibido su solicitud de adopción del perro, Cooper. Informamos que su caso ha sido registrado. La decisión final dependerá del comité de evaluación. Le notificaremos en caso de novedades. Saludos. Eso fue todo. Pero para mí, fue una puerta. Empecé a mover todo lo que podía desde acá. Un periodista local me hizo una nota. La publicaron en un medio digital. Titular: Migrante quiere adoptar al perro que le salvó la vida en Arizona. La historia comenzó a circular. Algunas ONGs se interesaron. Me contactaron dos activistas en Sonora. Uno de ellos, una abogada, me dijo: si ese perro fue parte del rescate, hay jurisprudencia. No lo adoptas como premio. Lo reclamas como vínculo humanitario. Yo no entendí mucho, pero sonaba bien. Pasaron más semanas. Y una mañana, el teléfono sonó. Era Miller. Ramiro, ¿tienes un momento? Sí. Siempre. Tengo noticias. Respiré tan fuerte que la línea crujió. El comité aceptó revisar tu caso. ¿Eso es bueno? Es mejor que nada. Pero aún no hay decisión. ¿Puedo hacer algo? Sí. Tienes que venir. Presentarte. Mostrar que puedes cuidarlo. Me quedé mudo. ¿Volver? Pero, no tengo visa. No dije que entraras a Estados Unidos. Solo que vengas hasta la frontera. Al centro de evaluación de Nogales. Podemos coordinar algo desde ahí. Mi corazón latía como tambor. Voy. ¿Ramiro? Sí. No hagas esto si no estás seguro. No será fácil. Él lo hizo por mí. Yo lo hago por él. El viaje desde Sinaloa hasta Nogales no fue fácil. No por el camino, que ya conocía de ida, sino por lo que cargaba dentro. En la mochila llevaba poca ropa, un folder con copias de la carta, el recorte del periódico local, una nota manuscrita de mis hijos que decía «tráelo contigo», y una bolsa con croquetas que mi madre me insistió en meter por si lo ves primero. Era ridículo, lo sé. Pero en ese viaje, lo último que me importaba era parecer ridículo. Me tomó casi 2 días llegar. Dormí en camiones, comí pan seco en estaciones, y en cada parada me preguntaba si todo eso tenía sentido. Si no era solo una locura de un hombre desesperado que había confundido gratitud con obsesión. Pero cada vez que dudaba, pensaba en el momento exacto en que Cooper me empujó con su hocico en el desierto, cuando ya no podía más. Ese gesto simple que valía más que 1000 promesas humanas. Y la duda desaparecía. Llegué a Nogales un lunes al amanecer. Me presenté en el centro de contacto binacional. El guardia mexicano no sabía qué hacer con mi historia. ¿Quieres adoptar un perro, gringo? No es cualquier perro. ¿Y tienes cita? No. Pero tengo esto. Le mostré el correo impreso, el nombre de Miller, el centro K9, todo. Se rascó la cabeza, hizo una llamada, y me hizo esperar. Pasaron 2 horas. Luego 3. Al mediodía, apareció un hombre con chaleco azul, con una tableta en la mano. ¿Ramiro Castañeda? Sí. Acompáñeme. Vamos a hacer una entrevista remota. Entramos a una pequeña sala con una cámara, una mesa de plástico, y una pantalla.
En ella apareció una mujer morena, cabello recogido, gafas y acento del sur de Estados Unidos. Soy la doctora Clara Mendoza, encargada del área de bienestar animal de este sector. Me contaron su caso. Quiero escucharlo de usted. Le conté todo. Desde la caminata hasta el desierto, cómo me dejaron, cómo apareció Cooper, lo que hizo, lo que sentí, cómo lo volví a ver, y por qué ahora estaba allí. Ella no interrumpió. Solo tomaba notas. Al final, me miró con una expresión que no supe leer. ¿Sabe que esto no es común? Sí. ¿Sabe que muchos pensarán que usted solo quiere aprovechar la historia? Sé que lo pensarán. Pero si supieran lo que se siente que te salve alguien que no habla, no juzga y no espera nada, entenderían. Ella bajó la mirada. Luego dijo: Mañana lo sabremos. ¿Qué? La decisión. Reúnase aquí mañana a las 10. Si el comité aprueba el traspaso de custodia, podrán encontrarse. No dormí esa noche. Me quedé sentado afuera de la terminal de buses, con la mochila entre los pies y los ojos clavados en el cielo. Pensando. Esperando. Luchando contra el miedo que crecía con cada hora. Y cuando el sol salió, sentí que podía vomitar de los nervios. A las 9:55 ya estaba en la misma sala. A las 10:03 apareció la doctora Mendoza en pantalla. Tenía una hoja en la mano. Me miró. Y dijo: Ramiro, el comité ha aprobado la transferencia. No supe si reír, llorar o caerme de rodillas. Ella sonrió apenas. Falta una cosa. Él también tiene que aceptarte. ¿Cómo? Los perros de trabajo no se entregan por obligación. Él tiene que reconocerte. Y acercarse por voluntad. ¿Y si no lo hace? Entonces no hay adopción. Tragué saliva. Estoy listo. Me llevaron a una pequeña explanada, al lado de la cerca. Un espacio intermedio entre el lado americano y el mexicano. Y entonces lo vi. Al fondo. Caminando, con paso firme, guiado por una correa ligera. Era él. Cooper. Yo no hice nada. No llamé. No grité. No extendí la mano. Solo me quedé ahí. Él se detuvo a unos metros. Me miró. Paró las orejas. Y después de unos segundos, corrió. Corrió directo a mí. Saltó sobre mí como si supiera que yo era su casa. Me lamió la cara, empujó la mochila, me rodeó. Y yo lo abracé con la fuerza de un hombre que ya no le debe nada al destino. La doctora Mendoza habló por radio. Aprobado. El vínculo es claro. Felicitaciones, Ramiro. Ya no es un perro del gobierno. Es tuyo. Y yo, con lágrimas, solo pude decir una cosa. Gracias. Por dejarme volver a vivir. Volver con Cooper fue como volver de la guerra acompañado por el único soldado que te cubrió la espalda. No era un final feliz. Era el comienzo de algo nuevo. Algo para lo que nadie te entrena. Los trámites para llevarlo a México legalmente fueron lentos. Más de lo que yo imaginaba. Vacunas, certificados, firmas de oficiales, cartas de respaldo, incluso visitas de una veterinaria del estado. Y aún así, hubo trabas. Una funcionaria me dijo con ironía: ¿Un migrante adoptando un perro gringo? Esto no se ve todos los días. Pero como me había enseñado Cooper, no hacía falta ladrar. Solo aguantar y avanzar. 2 semanas después, cruzamos juntos la frontera, él con su nueva placa colgando del collar, Cooper. Libre por decisión propia. Mi madre lo miró como si no creyera que ese animal grande, silencioso y fuerte fuera real. Mis hijos primero se asustaron, pero bastó que Cooper les oliera las manos y se echara junto a ellos para que todo encajara. No tardó en adaptarse. Comía bien. Dormía a mis pies. Caminaba a mi lado por las calles como si siempre hubiera vivido allí. Pero lo que más me sorprendió fue esto. Él sabía que ya no estaba en servicio. No vigilaba puertas. No patrullaba la casa. No ladraba por todo.
Solo era presencia. Firme. Calma. Silenciosa. Empezamos a vivir al ritmo del otro. Yo buscaba trabajo. Él me esperaba. Me acompañaba a las entrevistas. Y sí, cuando llegaba con un perro al lado, la gente me miraba raro. Uno de los empleadores, un tipo joven con cara de gerente, me dijo: ¿Ese perro es tuyo? Sí. ¿De dónde lo sacaste? Me encontró en el desierto. Pensó que bromeaba. No insistió. No me contrataron. Pero esa frase quedó como una marca. Pasaron semanas. Un periodista que había leído la nota anterior me buscó. Quiero contar la historia completa, dijo. Desde el principio. Pero con fotos. Con ustedes dos. Yo dudé. No quería volver a ser el migrante con el perro. Pero él insistió. Ramiro, esto no es solo una historia linda. Es verdad. Es fuerte. Y puede mover cosas. Acepté. Y salió. Título: Del desierto a casa, un hombre, un perro y el valor de una segunda oportunidad. La nota se volvió viral. La compartieron grupos de rescate, medios fronterizos, hasta páginas en inglés. Algunas ONG se contactaron. Una de ellas me ofreció algo impensado. ¿Te gustaría dar charlas? Contar tu historia en escuelas, centros comunitarios, incluso en línea. ¿Yo, hablar frente a gente? Tú ya hablaste con el mundo sin decir una palabra, Ramiro. Ahora solo sería ponerle voz. Acepté con miedo. La primera fue por videollamada, desde una biblioteca. Había niños mexicanos y estadounidenses. Me temblaba la voz. Pero cuando conté cómo Cooper me había salvado, cómo me había empujado a seguir, cómo había regresado por mí, todos callaron. Uno de los niños levantó la mano y preguntó: ¿Y él también sabe que lo salvaste tú? Yo tragué saliva. Y dije: no lo sé. Pero nunca se ha ido. Y eso me basta. Después de esa charla, empezaron a invitarme más. A veces solo, a veces con Cooper al lado. Un día, nos invitaron a Hermosillo, a una conferencia sobre migración y dignidad. Había activistas, abogados, políticos, pero cuando subimos nosotros, el silencio fue distinto. No era de respeto. Era de humanidad. Y ahí fue cuando entendí algo que no había querido aceptar. Cooper no solo me salvó la vida. Me devolvió la voz. Porque desde que volví, todo lo que hacía era callar. No quejarme. No pedir. No molestar. Pero gracias a él, volví a contar. A recordar. A conectar. Ese perro, me enseñó que sobrevivir no es lo mismo que vivir. No sé en qué momento pasé de ser el que sobrevivió a ser el que cuenta la historia. Al principio era raro. Me llamaban de centros, colegios, universidades chicas, programas comunitarios. A veces me pagaban, a veces no. No me importaba. Lo importante era que escucharan. Porque cada vez que contaba lo del desierto, lo de Cooper, lo de cómo me dejaron tirado como si fuera basura y como un perro vino y me vio como humano, alguien lloraba. Siempre. Y casi siempre, alguien se me acercaba después y me decía: mi papá cruzó, mi hermano no volvió, yo estuve ahí, pero no lo conté nunca. Era como abrir puertas que nadie se atrevía a tocar. Cooper me acompañaba a casi todas las charlas. ¿Tranquilo? ¿Serio? Como si supiera cuándo quedarse quieto y cuándo acercarse. Los niños lo adoraban. Los adultos lo miraban con una mezcla de respeto y misterio. Algunos le decían el perro milagro. A mí me daba risa, pero entendía el punto. Y entonces, empezaron a llamar los medios grandes. Un canal nacional pidió hacer un reportaje completo. Vinieron a Sinaloa, grabaron mi casa, a mis hijos, a mi madre, a Cooper. Filmaban todo, cómo lo cepillaba, cómo dormía a mis pies, cómo caminábamos por el barrio. Hicieron entrevistas, me pusieron un micro, me dijeron qué mirar, qué decir. El día que salió, todo cambió. No fue como las notas anteriores. Este programa lo vio todo México.
Lo subieron a YouTube, se viralizó en TikTok, lo pasaron en Estados Unidos doblado. De pronto, miles de personas sabían quién era yo. Me llegaban mensajes de gente que cruzó, de activistas, de gringos con corazones abiertos y de haters con bocas llenas de veneno. Porque sí, no a todos les gustó la historia. Seguro inventó todo. Ese perro estaba entrenado, no lo salvó por amor. Otro ilegal más queriendo fama. Pobres animales, usados para propaganda. Yo no respondí. No quería entrar en guerra con nadie. Pero el que sí reaccionó fue Miller. Me mandó un mensaje. Vi el reportaje. Orgulloso de Cooper. Orgulloso de ti. Que hablen. Ustedes hicieron algo real. Y eso me bastó. Hasta que un día, me llegó una carta. Era oficial. Firmada por un despacho en Arizona. Querían revisar la legalidad de la adopción de Cooper. Decían que el procedimiento podría haber incurrido en irregularidades, que no se siguió el orden de prelación, para adoptantes, que podría considerarse como un caso de uso emocional indebido de animal rescatado. Me temblaron las manos. ¿Querían quitármelo? Llamé a la abogada que me había ayudado antes. Leyó todo y me dijo. No tienen base. Pero están buscando una grieta. Y cuando buscan, pueden inventarla. No dormí esa noche. Cooper se me echó encima como si sintiera que algo no andaba bien. Le acaricié el cuello, fuerte. Y le dije al oído. No te van a llevar. No otra vez. Y entonces, sin esperarlo, ladró. Una sola vez. La primera desde que vivía conmigo. Y entendí que él también estaba listo para defender lo que teníamos. A la mañana siguiente, fui a ver a la abogada. Me recibió en su casa, con su laptop abierta, los ojos rojos de haber leído toda la madrugada. Están usando tecnicismos. Quieren demostrar que el proceso fue emocional, no legal. Como si tú fueras un oportunista que se aprovechó del momento mediático para saltarte la fila de adopciones. ¿Y eso es suficiente para quitármelo? No. Pero pueden meter presión al centro. Pueden hacer ruido. Y en Estados Unidos, cuando hay ruido, alguien siempre quiere quedar bien con alguien más. ¿Qué hacemos? Lo enfrentamos. Con hechos. Con la historia entera. Con testimonios. Ella ya estaba escribiendo un recurso. Lo acompañó con la carta original, la firma del comité, la grabación del reencuentro. Pero necesitábamos algo más. Algo público. Van a usar los medios. Usemos nosotros también, me dijo. Vamos a hacer algo más grande que una defensa. Vamos a hacer de esto una causa. Al principio dudé. No me gustaba la idea de convertirme en símbolo. Pero ella lo dijo con claridad. Ramiro, no es por ti. Es por todos los que tienen miedo de contar lo que vivieron. Por todos los que cruzaron y no tuvieron un Cooper. Si te callas, les dejas el camino libre a los que siempre han querido silenciar estas historias. Y entendí. Así que dimos el paso. Grabamos un vídeo sencillo. Nada producido. Solo yo, sentado en el patio, con Cooper a mi lado. Miré a cámara y hablé. No tengo dinero. No tengo poder. Solo tengo la verdad. Este perro me encontró cuando nadie más lo hizo. Me acompañó. Me salvó. No me juzgó por no tener papeles ni pasaporte. Solo me vio. Y ahora quieren quitármelo por papeles que ni ellos entienden. No porque esté mal. Sino porque les molesta que haya esperanza. Que una historia no termine en tragedia. Subimos el vídeo. En 2 días tenía 1 millón de vistas. En 3, nos llamaron de una televisora de Estados Unidos. Querían entrevistarme desde México. Acepté. Cooper estaba a mi lado todo el tiempo. Siempre tranquilo. Pero en el momento en que hablé de cuando me dejaron en el desierto, se levantó. Se acercó. Y puso su hocico en mi pierna. Igual que la primera vez. La conductora se quedó callada. ¿Siempre hace eso?
Solo cuando me duele algo que no se ve, dije. Esa frase dio la vuelta al mundo. Y ahí todo explotó. Nos llamaron activistas, veterinarios, escritores, artistas. Muchos querían usar la historia. Pero nosotros sabíamos qué hacer con ella. La abogada presentó la defensa con 11 cartas de respaldo, de Miller, de la doctora Mendoza, del Centro de Evaluación, de la ONG, de la propia Border Patrol que había aprobado el traspaso. Y la presión funcionó. Una semana después, llegó otro correo. Tras revisión, se concluye que el proceso de adopción fue válido. No se tomarán nuevas medidas. Caso cerrado. Me temblaron las piernas. Llamé a la abogada. No me contestó. A los 10 minutos, llegó corriendo a mi casa. ¡Ganamos!, gritó. Ramiro, ya nadie puede tocarlo. Salí al patio. Cooper estaba acostado bajo el árbol. Me acerqué. Me senté con él. No le dije nada. Solo apoyé mi frente sobre su cabeza. Y él suspiró. Habíamos ganado. Desde entonces, nuestra vida volvió a cierta calma. Seguíamos dando charlas. Seguíamos contando la historia. Pero sin miedo. Sin amenazas. Una fundación en California nos ofreció financiar un pequeño centro comunitario en Sinaloa para ayudar a migrantes deportados. Lo llamamos el Refugio Cooper. Ahí, los recién llegados pueden comer, descansar, llamar a sus familias. Algunos lloran cuando ven al perro. No porque lo reconozcan, sino porque él representa algo que se perdió en el camino. Un día, un chico de Honduras se sentó con él y me dijo: lo que yo necesitaba cuando crucé era eso. Que alguien me viera sin querer cambiarme. Solo, verme. Cooper se quedó dormido a su lado. Y yo supe que él seguía cumpliendo su misión. Pero no todo era hermoso. Una tarde, Cooper se quedó quieto. No comía. No ladraba. No respondía. Lo llevé al veterinario. Después de revisarlo, me miró serio. No es físico. Está cansado. Este perro ha llevado más carga emocional que muchos humanos. Está sano. Pero necesita paz. Así que decidimos dejar las charlas. Las cámaras. Las entrevistas. Solo vivir. Pasar días en casa. Paseos cortos. Juegos con los niños. Silencio. Y en ese silencio, descubrí otra cosa. No solo él me había salvado. También yo lo había salvado a él. Porque él también había sido usado. Presionado. Forzado a servir. Sin derecho a decir no. Y cuando me eligió a mí, eligió su libertad. Ahora lo entendía todo. No fue solo que un perro salvó a un migrante. Fue que dos seres olvidados se eligieron mutuamente. Y eso, no se puede explicar con leyes ni papeles. Nunca fui un hombre de muchas palabras. En mi casa, cuando era niño, el que hablaba mucho recibía más golpes que comida. Después, de joven, en los talleres, aprendí que callar era más seguro que explicar. Y cuando crucé, entendí que el silencio era el idioma de los que sobreviven. Pero con Cooper, no hacía falta hablar. Él entendía todo. No sé si era instinto, memoria o magia. Pero sabía cuándo estaba bien y cuándo no. Cuando soñaba con el desierto, él lo sabía. Cuando recordaba los gritos en medio de la noche, él se acercaba sin hacer ruido. Cuando recibía un mensaje triste de alguien que no pudo cruzar, él simplemente me miraba. Y eso bastaba. Ya no hacíamos giras. Ya no dábamos entrevistas. Yo trabajaba en una carpintería local. No ganaba mucho, pero era honesto. Cooper dormía bajo el banco de trabajo, a mis pies, mientras lijaba puertas y reparaba sillas. Una vez, un cliente preguntó: ¿ese perro es tuyo? Sí. Se ve noble. Lo es. ¿Cómo lo conseguiste? Pensé en inventar algo corto. Pero solo dije: nos encontramos cuando ambos ya habíamos sido descartados. El tipo no preguntó más.
En el barrio, todos lo conocían. Los niños lo saludaban con respeto. Nadie se atrevía a hacerle bromas. No por miedo, sino porque algo en él imponía un tipo diferente de autoridad. No era un perro cualquiera. Tampoco era un ex-perro de patrulla. Era Cooper. Una tarde, mientras mi hijo menor hacía la tarea, me preguntó: «Papá, ¿tú crees que Cooper sabe que ya no es soldado?» Creo que sí. ¿Y le gusta? Creo que no le importa. Porque ahora, él se manda solo. Mi hijo se quedó pensando. Luego escribió algo en su cuaderno. Le pregunté qué era. Un cuento. Sobre un perro que salvó a un hombre. Pero no con fuerza. Con silencio. Lo abracé. Porque supe que esa historia ya no era solo mía. Con el tiempo, empezamos a notar que Cooper dormía más. No era grave. Solo, diferente. Se levantaba más lento. Caminaba menos. Ya no subía escaleras. Le costaba treparse al carro. Lo llevé al veterinario. Me dijo lo que ya sabía. No está enfermo. Solo está envejeciendo. Yo me quedé callado. ¿Cuánto le queda? El veterinario dudó. Tal vez 1 año. Tal vez menos. Pero no sufre. Está tranquilo. Vivió mucho. Hizo mucho. Demasiado. Salí con él en brazos. Por primera vez, él no caminó solo. Y entonces decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados esperando que se apagara. Durante los días siguientes, escribí. No sabía bien cómo, pero escribí todo. Lo que nunca dije. Lo que no conté en entrevistas. Lo que dolía recordar. Historias de otros migrantes. De los que no volvieron. Historias de hombres que no lloran, pero tienen la garganta rota. Historias de un perro que no hablaba, pero lo decía todo. Un escritor que conocimos antes me ayudó. Lo ordenó. Lo editó. Y me dijo: «Esto no es solo un testimonio. Es un legado». Sacamos un libro pequeño. Pocas copias. Lo titulamos Cruzamos los dos. No se vendió mucho. Pero llegó a los lugares correctos. Una ONG lo distribuyó en refugios. Una maestra lo leyó en voz alta en una escuela en Texas. Un migrante en un centro de detención lo copió a mano en un cuaderno. Y en todas partes, alguien reconocía algo. Una parte de su historia. Un momento. Una sensación. Porque todos, en algún punto, hemos necesitado un Cooper. Un día, me desperté antes del amanecer. El aire estaba más frío de lo normal. Fui al patio. Y lo vi ahí, acostado. Mirando al horizonte. No se movió al verme. Solo movió un poco la cola. Me senté con él. No dije nada. Él tampoco. Y en ese silencio, entendí que se acercaba el momento. No me lo dijeron los veterinarios. Me lo dijo él. Desde esa madrugada en que lo vi quieto, mirando al horizonte, supe que debía prepararme. Pero la verdad, uno nunca está listo. Los días siguientes fueron distintos. Cooper caminaba menos, dormía más. Ya no me seguía a todos lados. Me miraba desde el patio, con esos ojos que lo habían dicho todo desde el principio, y parecía pensar por mí. No se quejaba. No lloraba. No pedía nada. Solo estaba. Una tarde, intenté subirlo al coche para llevarlo al veterinario y hacerle un chequeo, por si acaso. Pero él no quiso subir. Y no me miró con miedo. Me miró con esa calma suya, esa que usaba cuando quería decirme: «No hace falta». Yo ya sé. Así que no lo forcé. Me senté con él. Y esa noche, dormimos en el patio, bajo las estrellas. Como dos viejos que ya no necesitan hablar. Solo estar cerca. Empecé a preparar a mis hijos. No con discursos. Con gestos. Les expliqué que algunos amigos no se van del todo. Solo se adelantan.
Les dejé escribirle cartas. Dibujar. Acariciarlo. Les dije que cuando llegara el momento, no habría que tener miedo. Porque el amor no se rompe con la muerte. Solo cambia de forma. Y ellos, con su forma simple y sabia de ver las cosas, lo aceptaron mejor que yo. Mi madre encendía una vela cada noche. No decía por qué. Pero todos sabíamos. El viernes amaneció más frío que nunca. Salí con un café en la mano, y Cooper ya no estaba en su manta. Lo busqué, y lo encontré detrás del árbol grande. El mismo donde solía acostarse desde que llegó. Estaba ahí, en el suelo, mirando hacia el sur. Ese sur por donde yo había vuelto. Ese sur que era su frontera de retiro. Me acerqué. Me arrodillé. Y él apoyó su cabeza en mi mano. No intentó levantarse. No jadeaba. Solo respiraba lento. Lo miré a los ojos. Y entendí, ese era el momento. No me pidió nada. No gimió. Solo se quedó así, como siempre, valiente, firme, silencioso. Le hablé bajito. Gracias, hermano. Por volver por mí. Por enseñarme que valgo. Por quedarte cuando todos se fueron. Por ser lo que nadie más se atrevió a ser, mi hogar. Y entonces, cerró los ojos. 1, 2 respiraciones más. Y ya. Silencio. Pero no el silencio del miedo. Ni el del abandono. Era el silencio de la paz. ¿Lloré? Sí. Lloré como nunca. Pero no por tristeza. Lloré por todo lo que él me había devuelto. Por todo lo que pudimos darnos sin decir una sola palabra. Mi hijo mayor vino, se sentó a mi lado, y dijo. Él se quedó contigo hasta el final. Como prometió. Y yo asentí. Porque los buenos no hacen promesas. Las cumplen. Lo enterramos junto al árbol. Con la manta que lo cubría siempre. Y con la carta que yo nunca le leí. En la piedra, escribí con mis propias manos. Aquí descansa quien me encontró cuando yo ya me había perdido. Desde entonces, cada mañana le hablo. No con palabras. Con actos. Con respeto. Con vida sencilla. Con dignidad. Y cada vez que escucho un perro ladrar a lo lejos, cierro los ojos. Porque tal vez, solo tal vez, sigue patrullando en otro lugar. Después de enterrarlo, la casa se sintió más grande. No porque faltara ruido, Cooper nunca fue escandaloso, sino porque su silencio ahora pesaba distinto. Antes era compañía. Ahora era ausencia. Pero no era una ausencia amarga. Era como si su sombra todavía se moviera por el patio, como si su mirada siguiera esperando junto al portón, como si su cuerpo aún calentara la tierra donde dormía. No me volví un hombre triste. Me volví un hombre tranquilo. Eso fue lo que él me dejó. En el barrio, todos sabían. Vinieron niños con flores, vecinos con pan. Incluso un viejo al que nunca le había hablado me tocó el hombro y dijo, ese perro enseñaba más que muchos hombres. No necesitaba más. Las cartas de migrantes empezaron a llegar otra vez. Gente que había leído el libro, visto el reportaje, escuchado una charla. Algunos lo recordaban con detalle. Otros solo decían el perro de Ramiro. Pero todos hablaban de lo mismo, de que había algo en esa historia que les daba paz. Yo respondía cuando podía. A veces solo decía, gracias. Él también los habría escuchado. Un día me invitaron a plantar un árbol en un refugio de migrantes en la frontera. Lo hicieron en honor a Cooper. Me entregaron una pequeña placa con su nombre, y un grupo de niños escribió mensajes que colgaron en las ramas con hilos de colores. Uno decía, gracias por cuidar a los que caminan solos. Otro, yo también quiero un amigo así. No dije discurso. Solo toqué la tierra, metí las manos, cubrí raíces y respiré. Sentí que él estaría orgulloso. Con el tiempo, entendí que Cooper no fue solo parte de mi vida. Fue una frontera. Todo lo que soy ahora, todo lo que cambié, todo lo que sanó, fue después de él. Me enseñó que uno puede perder el rumbo, pero no el valor.
Que el cansancio no justifica el abandono. Que a veces, lo que nos salva no grita, no habla, solo se queda. Mis hijos aún lo nombran. Cuando algo está difícil, cuando tienen miedo, cuando sueñan algo feo, dicen, ¿tú crees que Cooper habría hecho esto? Y yo les digo, él no hablaba. Pero hacía lo que había que hacer. Entonces entienden. Y eso me basta. La abogada con la que luchamos por su custodia ahora trabaja en una organización de defensa animal. Me dice que Cooper fue clave para impulsar una nueva ley sobre adopciones especiales. Su historia se usa como ejemplo. Ya no soy parte de ese ruido. Pero cuando me piden permiso para contarla, digo que sí. No por mí. Por él. Porque si su historia puede evitar que alguien muera en el desierto, si puede enseñar a alguien a mirar a un animal no como herramienta sino como alma, entonces todo valió la pena. Nunca adopté otro perro. No porque no quisiera, sino porque su lugar no es reemplazable. Pero cuando veo uno por la calle, me acerco. Lo miro. A veces me huele, mueve la cola, y se va. Otras veces me acompaña unos pasos. Nunca espero más. No hace falta. A veces vuelvo al árbol donde lo enterramos. Me siento a leerle algo. Un párrafo de nuestro libro. Una carta de alguien nuevo. Una oración. No sé si escucha. Pero sí sé que está. Porque cuando cierro los ojos, lo veo caminar. No como en sus últimos días, sino como en los primeros. Firme, seguro, valiente. Cruzando desiertos, cruzando miradas, cruzando vidas. Y entonces lo digo, como siempre lo digo en silencio, cruzamos los dos. No me salvaste. Me mostraste cómo salvarme. Y por eso, hermano, ya nunca más estaré perdido. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Aquí contamos verdades reales, momentos de dolor, esperanza y esa conexión silenciosa entre humanos y animales que cambia destinos. Cada historia es un pedazo de vida. Acompáñanos.